aunque nosotros pensemos que podemos engañar a Dios, Dios no puede ser engañado. Dios dirige nuestras vidas, observa nuestras vidas, permite que hagamos lo que querramos, pero Dios no va a ser engañado, hermano. Y basado en ese principio, vamos a hablar de la familia. Uno de los puntos más importantes, o una de las partes más importantes en la creación del hombre, es la familia. La familia es lo más importante que nosotros tenemos alrededor de nuestras vidas. Porque nacemos en una familia, nos criamos en una familia y aún morimos alrededor de esa familia. Vamos a abrir el capítulo 4 de Proverbios. No. Vamos a ir primero al capítulo 3, el Proverbio 3. Déjame ver el Proverbio 3. Dice el Proverbio 3:1: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Esta es la palabra de Dios hablándole a sus hijos. Pero esta es la palabra escrita por un hombre inspirado por Dios, que le estaba hablando a su hijo y le estaba dando consejo a su hijo. ¿Por qué es tan importante entender la necesidad del consejo del padre al hijo? ¿Por qué es tan importante ver la función de un padre con su hijo? El tronco de una familia está en los padres, pero las ramas de ese tronco son los hijos. Ese tronco tiene la savia, pero en el árbol las ramas son quien tienen los frutos. Los hijos de nosotros son nuestro fruto, pero es quien perpetúa nuestro linaje, es quien mantiene nuestras generaciones. Entonces es importante entender la función de un padre con su hijo. Tristemente, hoy en día, el sistema que nace y vive en la sociedad es un sistema que desmembra la familia, nos divide, nos separa, nos hace débiles, porque los padres nos traen a sus hijos a la tierra, pero no traen en su corazón un objetivo claro con sus hijos. Pues estamos acostumbrados a que vengan los muchachos y los muchachos se críen y hagan conforme a su vida. Hay muchos testimonios de la manera en que hoy en día los padres y los hijos están desmembrados, están separados. Una de las fortalezas más grandes de una familia es la unión familiar entre padre e hijo. Cuando el padre y el hijo son uno, tienen un hogar fuerte. Es verdad que la esposa con el padre, cuando yo estoy hablando de padre, no estoy hablando de padre masculino, estoy hablando de padre y madre. Me estoy refiriendo a la familia. Es verdad que la madre y el padre son una carne, pero el hijo es la misma carne de ellos dos. Es súper importante entender qué es mi hijo para mí. ¿Cuál es la obligación que yo tengo al traer un hijo a la tierra? ¿Y cuál es el objetivo que yo quiero con ese muchacho? Así como el muchacho tiene que entender cuál es el objetivo por el cual él vino a esta tierra y cuál es la responsabilidad que él tiene con esa familia. Una de las cosas que más enorgullece a un padre, por lo general, yo no sé cuál por ciento será, pero oír hablar de que su hijo es una persona de honor, que es una persona de respeto, que es una persona que tiene un valor para su familia. Y el principio para lograr esto está aquí en el verso 1, que dice:
Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. La mayoría de los padres queremos educar a nuestros hijos bajo principios. Todo padre quiere educar porque encuentra que en el muchacho hay rebeldía. Cuando los niños son pequeños, encontramos la rebeldía del niño. Cuando los jóvenes empiezan en su época aquí se le llaman los teenagers, empezamos a ver otra etapa en el niño donde el padre empieza a tener otro tipo de dificultad con el niño. Cuando empieza en la pubertad, que ya pasa de ser teenager, empieza la pubertad, empezamos a ver otro tipo de rebeldía. Hasta que el muchacho alcanza la madurez y vemos que la familia empieza a estabilizarse. Normalmente eso es una vida normal entre un padre y sus hijos, tanto en hembra como en varón. Son etapas. ¿Debido a qué? A una sola cosa: la inmadurez del joven. Cada etapa en el muchacho es una etapa de desarrollo, es una etapa de madurez. Y según como el padre sea sabio para educarlo, así el muchacho va a poder ser preparado para el futuro de su vida, que es lo que casi todo padre quiere, preparar a su hijo para su futuro. Dios nos prepara de una forma muy especial. Dice aquí el Señor: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Miren por lo que dice aquí ahora: porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. La ley de Jehová trae esto a nuestras vidas. Ahora, nosotros como humanos, me refiero fundamentalmente, estoy hablando ahora como mundo, las personas consideran que la ley de Dios no es necesaria, que lo que es necesario es la ley de los gobiernos, la ley que tienes en tu casa, la manera en que tú vives, y entonces encontramos un mundo tan dividido y tan separado, donde hoy los padres han perdido el respeto de sus hijos, han perdido la autoridad de sus hijos, donde los hijos se separan de los padres y no son un apoyo para ese padre. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de entender la importancia del núcleo familiar, la importancia de la familia. ¿No serán mejor dos que uno solo? Cuando uno cae, ¿quién te puede dar la mano si no es otro que tú tienes al lado? Dice el Señor. Es mejor dos que uno solo. No hay mejor manera de subsistir en la vida que cuando estamos rodeados de personas que nos aman, nos apoyan y nos ayudan a sustentarnos unos a otros. El Señor le dice que el hombre que en su juventud tiene muchos hijos, tiene muchas coronas. Dice: ninguno podrá venir contra ti, porque estás rodeado de personas que te van a defender. Y esa defensa no solamente es en aquellas personas que vengan a hacerte daño, sino en todas las cosas de la vida. La vida tiene muchas cosas que nos hacen daño, hermano. Y cuando somos muchos y somos bastante, podemos protegernos unos a otros. No hay mejor palabra, no hay mejor ayuda que la ayuda de una persona que esté a tu lado y que te ame. ¿Y quién puede amar más que uno a otro que una familia? Dios le pide a la iglesia que nos amemos. ¿Por qué usted piensa que Dios le dice a la iglesia: ámense uno a otro? Porque en el amor está la fuerza para el sostenimiento de nuestra vida. En el amor es donde nosotros nos preocupamos unos por otros y podemos apoyarnos unos a otros. Si no es por amor, nosotros no nos vamos a ayudar. Si no hay amor entre uno y otro, usted no va a ayudar al que no ama. Eso es incierto. Pero al que usted ama, usted lo ayuda, usted lo sostiene, usted lo bendice. Y ese es el principio que Dios le pone a la familia y se lo pone a la familia de la iglesia. Dice aquí que la palabra del Señor, la ley del Señor, dice: será largura de día y años de vida, y paz te aumentarán, y nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átala a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón,
hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Esta enseñanza que dice aquí que Dios nos está dando a nosotros como padre al dársela a un hijo, miren lo que logramos. Logramos que este muchacho tenga largura de vida. Logramos que esta persona, este hijo de nosotros, sea bien visto delante de la sociedad. Logramos que este niño nos dé a nosotros honor delante de la sociedad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es limpia. La palabra de Dios es pura. Nosotros nos dedicamos a mandar a nuestros hijos a las escuelas. Y pensamos que los maestros le van a dar la educación que ese niño requiere. Porque solamente pensamos en el dinero que él va a ganar cuando se gradúe en algo. Y la sociedad nos ha llevado a nosotros a pensar que esa es la forma correcta. Le estamos dando nuestro hijo a una persona que ni conocemos para que lo eduque. Pero el verdadero padre sabe que el corazón de ese muchacho no puede ser educado en una escuela. El corazón de ese muchacho tiene que ser educado en la casa. Tiene que ser protegido en la casa. Porque podremos aprender muchas cosas en las escuelas para lograr dinero, pero no vamos a poder conseguir en la escuela largura de vida. No vamos a encontrar hoy en las escuelas honor, porque no lo hay. No hay en las escuelas hoy cómo encontrar una vida casta, una vida pura. Al contrario, las escuelas están llenando los hijos de nosotros de pecado. Están enfermando la sociedad, están dividiendo la sociedad. Y la familia considera, ¿qué pasa con los muchachos? Que después que crecen, hay a veces hasta que botarlos de la casa porque no hay quien los soporte. ¿De quién es la culpa? Las escuelas, le entregamos a nuestros hijos a las escuelas, los mandamos a ciertos lugares y pensamos que es allí y nuestros hijos se nos van de la mano. Porque si hay algo importante entre un padre y un hijo, es ver que un tronco da una rama de ese tronco y da un fruto igualito que el que tú diste cuando fuiste rama. ¿Me estás entendiendo? Quiere decir, cuando fuiste hijo, diste un fruto de tu padre. Ahora tus hijos deben dar un fruto tuyo, que es el mismo fruto que dio tu padre. Pero cuando no pasa eso, se desmembra el árbol, cortan esa rama y esa rama se seca. Ese hijo se echa a perder. Tan importante que es la crianza de un hijo. Es tu propia sangre, es tu propia carne. Y no tenemos cuidado de él. No lo protegemos. No lo cuidamos. No pensamos que el corazón de ese muchacho tiene que ser educado en una ley, en una justicia. ¿Por qué pasa eso? Por la ignorancia del conocimiento de Dios. Si la humanidad conociera la palabra de Dios y entrenáramos a nuestros hijos en la palabra como dice, nuestras vidas fueran diferentes. Nuestras vidas fueran diferentes. Pensamos que nuestros hijos crecen y se desarrollan y que eso está bien si tienen cierta cultura, si tienen cierta capacidad económica, si tienen cierta edad. Mucha gente, bueno, ya tienen cierta edad, son mayor de edad, no se les puede hablar, hay que dejarlo. No, usted siempre será padre. Usted tiene una responsabilidad que Dios le dio a usted en ese hijo que Él le dio. Sigue la palabra del Señor diciendo aquí. Miren en el verso 4 como decía, y hallarás gracia y buena opinión delante de los ojos de Dios y de los hombres. Cuando un padre se dedica a enseñarle a su hijo la justicia, la verdad, el honor, ese hombre va a crecer o esa mujer y va a tener una gracia especial delante de Dios, pero también delante de los hombres. Dice el verso 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Una de las cosas más terribles de nosotros los seres humanos, que pensamos que nos la sabemos toda. Siempre estamos pensando que mi propia opinión es la correcta. Ese es el problema más grave del hombre. Y lo voy a poner en cualquier campo que usted quiera ponerlo. En su trabajo, en su relación social, en su relación con un jefe.
hágase usted de opinión propia y póngase contrario para que usted vea el resultado. Casi siempre los llamados rebeldes encuentran, como digo yo, la pared dura para chocar. ¿Por qué? Porque piensan que haciendo lo que ellos les dan la gana van a resolver lo que ellos les dan la gana. Tarde o temprano vas a darte el golpe. Por eso Dios dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Dice el Señor aquí, témeme a mí. Témeme. Quiere decir, aprende de mí, obedéceme a mí y vas a ver el resultado de esta obediencia. Es lo mismo, como le decía, en cualquier área de la vida de uno. En la vida de trabajo, tú obedeces a tu jefe, vas a tener la recompensa del jefe. Tú no obedeces al jefe, vas a ver la recompensa del jefe. Decía el verso 6, 7 de Gálatas, Dios no puede ser burlado. Dios no va a ser nunca burlado. Lo que nosotros sembremos, eso es lo que nosotros vamos a recoger. Yo fui un hombre que me pasé 31 años de mi vida sin Dios. Y vi mi siembra. Vi lo que hice en mi vida. Vi lo que traje a mi vida. Desgracia, confusión, divorcios, prisión, problemas, divisiones familiares, amarguras y tristezas. Venía con una gran java de espinas, de semillas de espinos, y lo venía trayendo detrás de mí. Y mientras más caminaba, se me iba poniendo las cosas peores. Hasta que llegué a Cristo. Cuando yo llegué a Cristo, empecé a cambiar la semilla que traía en mi mano. Dejé de sembrar aquella maldad que yo venía trayendo y empecé a sembrar lo que Dios me dijo que sembrara. Y hace 32 años que he visto cuál ha sido mi vida, mi paz, mi sustento, mis relaciones son completamente diferentes. En esta tierra he visto el cambio de mi vida. ¿Por qué? Porque dejé mi propia opinión, hermano, y empecé a aprender de Dios. Bienaventurado el hombre que en su propia juventud tiene a Dios. ¿Cuántas veces yo me he arrepentido tanto y le he dicho al Señor, Padre, si yo te hubiese conocido cuando niño y yo hubiese vivido de acuerdo a tu ley, qué diferente hubiera sido mi vida? Hace poco mi hijo me dijo algo parecido. Me dijo, papi, gracias porque lo que tú me has enseñado me ha hecho ser tan diferente. ¿En qué? En que él ve lo que hay a su alrededor y lo que él tiene en su vida. Es tan diferente, hermano. La ley de Dios nos hace sabios. La ley de Dios nos hace cactos, nos hace inteligentes. La palabra de Dios nos da paz, nos da sabiduría y nos abre caminos y puertas de bendición en la vida. Es más, la palabra de Dios, aún en las tribulaciones, nos hace estar seguros, nos tranquiliza. Hay una esperanza maravillosa cuando tú tienes la ley de Dios dentro de ti y cuando tú la vives. Es una vida que, como decirte, si no la vives no la puedes entender. Porque sabemos que son dos tipos de vida diferentes. El que no tiene esa vida no puede comprender lo que es tener la vida de Dios. Pero a nuestros hijos, que es la importancia de este estudio, es que tenemos que infiltrarle esa vida. Y solamente se la podemos infiltrar a medida que se la hablamos y a medida que se la moldeamos en nuestra forma de vida. Acuérdense, nosotros no estamos en esta tierra solamente porque vamos a vivir 60, 70 o 80 años, 90. Hay una vida después de esta. Yo tengo un propósito en mi vida, alcanzar ese lugar. Pero yo tengo otro propósito, llevar a mi familia allí. Y yo tengo otro propósito, llevarlos a ustedes allí también. Sin ese propósito esto no tiene ningún valor. Sin ese propósito esto no vale nada.
Estamos hablando y perdiendo el tiempo aquí. Como dijo Pablo, si no hay resurrección de muertos, comamos y bebamos y olvidémonos de lo demás. ¿Para qué? ¿Me entiendes? Si en la vida lo que hacemos no tiene un propósito, no vale nada. Entonces nuestra congregación tiene un propósito. Pensamos en llegar a la vida eterna, pero no yo solo, sino llegar con otros. Y lo primero que tenemos que llevar a la familia, porque si no llevamos a la familia, ¿qué vamos a llevar? Es decir, me voy a ocupar del vecino y no me voy a ocupar de mi familia. Dice Dios que el que no se ocupa de su familia es peor que un incrédulo. Entonces hay que ocuparnos de la familia. Y hay que, nosotros que venimos ya con cierta edad a los caminos de Dios, no es lo mismo que una persona que empieza en los caminos de Dios cuando niño. Se nos hace más difícil unificar una familia. No es fácil sacar a un hijo borracho, a un hijo drogadicto, a un hijo marihuanero. No es fácil traer a un muchacho que es fornicario o adúltero. No es fácil quitarle la mentira a un hombre de la boca, las malas palabras. No es fácil. Pero el padre tiene que luchar hasta que lo logre. Tiene que pensar que él es ¿cómo decir? Es la fuerza que Dios ha puesto ahí para que tu hijo no siga hacia adelante en ese camino. Y tú tienes que luchar por eso. El padre es el que tiene el mando de parte de Dios para ayudarlo. ¿Qué decía Deuteronomio 6, del 6 al 7? ¿Se acuerdan que lo leímos 4? Cuando dice, aprende mi ley, guárdala en tu corazón y después enséñasela a tus hijos a toda hora. ¿Por qué Dios dice eso? No lo dice por gusto, lo dice por la necesidad que tenemos, hermano. Yo nunca he acusado a mis padres de que ellos no me pudieron enseñar a Dios, porque no puedo acusarlo porque ellos no lo conocían. Pero yo sí añoro haber tenido un padre que hubiera conocido a Dios. Me hubiera evitado a mí muchos dolores de cabeza. Y por eso yo, hoy que conozco al Señor, al verdadero Dios, busco de que mi hijo se evite los dolores de cabeza. ¿Y cómo se lo hago? Enseñándole la ley de Jehová. El otro día mi hijo, yo lo cogí y lo llamé. Mi hijo tiene 33 años. Tiene 3 niños. Es un hombre. Con toda su economía y toda su parte libre. Es una persona independiente completamente. Pero yo tuve que llamarlo y decirle, mira papi, vamos a sentarnos, vamos a conversar sobre esto. Y conversamos. Al final me dijo, sí papi, tú tienes razón. Voy a hacer lo que tú me dices. Tiene 33 años, tiene toda su economía. ¿Y cree usted que yo no voy a estar observando lo bueno y lo malo que él hace? Y es un hombre de Dios. Pero yo estoy siempre como vigilia, observando a mi hijo, viendo lo que él hace con los niños, lo que hace con su esposa, lo que hace en su casa. Y cuando yo veo un resbalón que yo puedo verlo, le digo, ven acá papi, vamos a conversar. Lo trato como mi amigo. Nos sentamos a conversar. ¿Qué tú crees de esto? Mira, ¿qué resultado vas a obtener con esto? Mira la situación. ¿Y qué es lo que yo hago? Le enseño la ley. ¿Qué dice papá? El Señor en este caso. No, dime papá, en tal lugar dice tal cosa y en tal lugar dice tal cosa. Oh sí papá, voy a arreglar esto. ¿Qué hace a mi hijo eso? Ser fuerte, ser sabio. Porque el padre tiene que enseñar al hijo, pero no como dice Efesios. Dice, no lleve a tu hijo a la ira. Tienes que tener sabiduría para enseñarlo. Tienes que tener amistad con tu hijo para enseñarlo. Ahora, lógicamente, el hijo, primeramente el padre, tiene que saber lo que va a enseñar. Porque hay padres que enseñan cosas malas. Hay padres que no saben que lo que le están enseñando a su hijo es desgracia. Yo soy un hecho histórico, hermano. Mi vida. Yo soy un hombre de un gran hombre de negocio. Yo soy la rama de un gran hombre de negocio. De un hombre de honor en el pueblo. De un apellido que era sonado en el pueblo. Pero era un hombre adúltero. ¿Qué piensan ustedes que hice yo? Cuando niño dije, jamás seré como mi padre en eso.
Y no hice más que crecer un poquito. Y hice lo mismo que mi padre. Porque mi padre era el tronco de donde yo salí. Seguí recibiendo honor por mi apellido. Seguí siendo en Cuba un hombre de buen negocio. Seguí siendo un hombre respetado en las escuelas, respetado cuando ya llegué me salí de la escuela. Tenía un pronombre por mi condición económica. Pero no valía 3 kilos en mi moral interna con Dios. ¿A dónde llevó todo eso mi vida? A una desgracia. Por eso el hijo tiene que ser enseñado por el padre. Pero solamente el hijo va a recibir buenas cosas cuando tiene un buen padre. Porque un tronco enfermo va a dar ramas enfermas. Pero un tronco sano va a dar ramas sanas. Y así será el fruto. Y yo les digo, hermano, tienen que luchar por la familia. Con fe, con paciencia, con amor, con constancia y con sabiduría. Sigue diciendo aquí el Señor: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si entendiéramos que el Todopoderoso, cuando lo reconocemos y vivimos para Él, Él endereza el camino de mi vida. Él enderezó mi camino, hermano. Hay un dicho por ahí que dice: árbol que nace torcido, no hay... Jamás su tronco endereza. Jamás su tronco endereza. Eso es una mentira. Eso es una opinión bien mentirosa. Porque yo estaba bien torcido. Yo estaba bien torcido. Y yo no soy el tronco aquel torcido. A mí me enderezó el Señor. Hay un nuevo nacimiento en su vida. Oiga, Si está hermano, naciendo de nuevo del Señor, pues tiene esta capacidad, claro. hay un cambio. Por eso, Hay un poder que Dios nos da para cambiar nuestras vidas. Pero le digo, ya que usted habló del nuevo nacimiento, el que es perro no puede entender la vida de un toro. Lo más que puede hacer es morderlo y ladrarle atrás. Y el toro no puede entender la vida de un perro que le vive ladrando, aunque le tire patadas. Son dos animales distintos. Eso pasa cuando hay un hombre que tiene a Dios y un hombre que no tiene a Dios. No puedes entenderlo. No puedes comprenderlo. Porque no tienes la vida interna de ese otro hombre. Por eso que cuando venimos a Cristo y cambiamos nuestra vida y estamos en un mismo espíritu, nos entendemos. Por eso Dios dijo: yo no vine solamente a traer paz, yo vine a traer espada. Y los padres se van a dividir con los hijos, y los hijos van a ir en contra de los padres. Y aún los esposos van a ir contra las esposas. ¿De qué depende eso? Del espíritu que usted tenga. Del espíritu que usted tenga. Pero la familia tiene que luchar por traer a esa otra persona a la unión de la familia. Dice aquí: teme a Jehová, verso 7, y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Vamos a leer algo del capítulo 2 ahora. Dice el capítulo 2, el empiezo: hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Oigan, ¿qué palabra es eso? ¿Cómo se consigue esto? Fácil. Lo que hay que tener es un corazón para buscarlo. ¿Saben lo que es alcanzar el conocimiento de Dios? Alcanzar la inteligencia, la sabiduría, poder conocer estas cosas y están delante de nosotros. Como dice el capítulo anterior, en el verso 21, dice: clama en los principales lugares de reunión. Voy a leer el 20.
La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simple, andaréis? Amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y os haré saber mis palabras. Dios anhela que nosotros nos ocupemos de enderezar el corazón y decirle: yo quiero conocerte, yo quiero comprenderte, yo quiero tener tu sabiduría, Señor, yo la quiero. Pero dice que el insensato no la busca. El simple sigue la simpleza. Y por eso el árbol torcido no endereza su tronco y sigue en ese tipo de vida que lo único que recibe es lo que siembra. Pero nosotros, lo que alcanzamos este lugar, lo que buscamos al Dios verdadero y lo conseguimos, y venimos a Él, vemos cómo nuestras vidas cambian, cómo nuestra vida viene a ser una vida diferente. Nuestros hijos se crían en un hogar distinto. Nuestra familia ya no es la familia esa que, por lo menos yo me avergüenzo de mi familia pasada, lo que yo crié. Yo me avergüenzo. Yo hasta mis 32 años, esa familia yo jamás y nunca la volviera a formar en mi vida. No estoy hablando de la persona, sino de la manera en que formé mi familia. Lo que yo hice con mi familia, eso jamás. Eso a mí me avergüenza. Hoy a mí me avergüenza. Para mí no es un orgullo lo que yo hice. Porque lo único que recibí al final fue destrucción. Destrucción. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿De qué valió? ¿Por qué? Por la ignorancia que había en mi corazón. Por la dirección de mis principios a donde llevé mi familia. Pero nosotros estamos en un camino distinto, hermanos. Estamos en un camino distinto. Voy a leerle un poquitico más de aquí. ¿De cuál? Del capítulo 2, verso 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él proveerá de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Dice aquí: entonces entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. ¿Entiende? Dios dice: yo te doy todas estas cosas, pero ¿cuándo? Cuando tú quieras que yo te la dé, cuando tú lo anheles, cuando tú lo busques. Mientras tú no quieras esto, ahí estás, yo estoy aquí, pero tú estás allí, estamos separados. El día que tú quieras encontrarte con estas cosas, ven, y yo te las voy a mostrar. Pero tienes que venir con un corazón contrito y humillado, deseoso de que tú quieres encontrarte conmigo y obedecerme, de que tú quieres cambiar tu vida, de que tú quieres entender por qué te hice y para qué te hice, de que tú quieres saber cuál es el motivo de que tú existas en la tierra y para dónde vas y lo que yo quiero hacer contigo. Cuando tú entiendas que yo soy Dios, que soy todopoderoso, que pongo las leyes, que pongo las reglas, cuando tú entiendas que yo soy el que soy, entonces ven a mí. Mientras no, sigue allí. Siembra lo que tú quieras, que eso vas a recoger. Ese es tu problema. Porque Dios es un caballero que no le falta el respeto a nadie, ni obliga a nadie. No son como las falsas religiones, donde la gente siempre está bajo el yugo del temor. No. El temor a Jehová es sabiduría. El temor a Jehová es respeto. El temor a Jehová es vida eterna. El temor a Jehová es bueno.
¿Entienden? Dice aquí el Señor en el verso 10. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción entonces te guardará. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Oigan esto. Entonces tú serás librado del mal camino. Y díganme, hermano, ¿cuántos caminos malos se nos presentan a nosotros en la vida? ¿Cuántos caminos con dificultades? ¿Cuánto sufrimiento y cuántos padecimientos? Pero cuando tú vienes al Señor, dice, yo te voy a librar de ese camino malo. Dice, el justo cae y yo lo levanto 7 veces si es necesario. Tenemos que entender la protección que hay cuando estamos con Dios. Él es el creador. Él es el que nos hizo. No es un Dios que está lejos. Es un Dios mío, es mi Dios, está aquí conmigo. Es el Dios que quiere enseñarme estas cosas. Es el Dios que quiere guiarme en mi vida. Quiere sacarme de mis dificultades. Pero no me va a sacar hasta que yo no le obedezca. Dice el verso 12. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan o se gozan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. El Señor te va a librar de esas personas malas, de esas malas influencias. Y nosotros, hablando de familia, tenemos que entender cómo podemos proteger nuestros hijos de ahí, hermano. Cómo podemos protegernos nosotros y proteger nuestra familia. La única manera es venir al Señor, conocer al Señor, vivir con el Señor, respetar al Señor. No es pensar que yo me la sé toda, como dijo ahorita. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio pensando que te la sabes toda. Y los que más pensamos en eso son los jóvenes. De allí salimos con el pensamiento de que todas no la sabemos. Y cuando crecemos seguimos con el mismo pensamiento. Pero como padres tenemos una responsabilidad. Que tenemos que llevar a nuestros hijos al conocimiento de la ley de Dios. No al conocimiento de mis conceptos, sino al conocimiento de aquel que puso las leyes. Aquel que sabe todas las cosas, aquel que nos puede gobernar y enseñar la verdad y llevarnos por senda de justicia. Necesitamos ser obedientes, necesitamos enseñar a nuestra familia a ser obedientes. Tenemos que cambiar ese tronco torcido, tenemos que cambiar ese tronco torcido, hermano. Y solamente lo vamos a hacer cuando entre la sabiduría, la ciencia, el conocimiento a nuestra alma. Y no lo vas a poder hacer hasta que no conozcas esta palabra. Porque aquí es donde está la sabiduría. Su ley es buena, su ley es santa, su ley es pura. Su ley endereza tu vida, endereza la familia. Dice el verso 13 del capítulo 3. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Oigan esto. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Y dijimos que la sabiduría es el temor al Señor. Y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro refinado. ¿Qué les parece esa palabra? Y el hombre menosprecia la sabiduría de Dios. Menosprecia la sabiduría del Todopoderoso. Pensamos que nuestra sabiduría es suficiente. ¡Qué tristeza! Que no nos damos cuenta que en la sabiduría de Dios es donde está mi riqueza. Es donde está mi sustento. En la sabiduría de Dios, hermano. Por eso es que tenemos que luchar por esta sabiduría y que entre a nuestra familia. Bienaventurado el hombre que desde su juventud fue reprendido por Dios. Bienaventurado el hombre. Dice el verso
Hay otra llamada aquí. En el capítulo 4, verso 1 dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atento para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ellas te guardarán. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Sabiduría, inteligencia. Pero ¿cuál sabiduría? ¿Cuál inteligencia se está refiriendo este Padre? Se está refiriendo a la de Dios. Es la sabiduría de Dios la que crea en el hombre estas condiciones. Qué buena es la inteligencia y la sabiduría. Yo la he probado y he visto que en mi vida fue mejor este libro que los libros que fui a la universidad, al preuniversitario. Nunca me pudieron enseñar a cómo ser guardado de la maldad. Al contrario, nunca me enseñaron a cómo tener una vida de paz, a cómo proteger mi familia. Nunca me enseñaron, en ninguno de mis estudios, me enseñaron a proteger mi familia, a proteger mi vida. Expuse mi vida muchas veces. Ellos nunca me enseñaron eso, porque ellos no la tenían. Pero cuando vine a la sabiduría de Dios, me enseñó cómo proteger mi vida, cómo proteger mi familia, cómo guardarme de la maldad, cómo no caer en las manos de los hombres malos, cómo no caer en las manos de la justicia. Este es el único libro que a mí me enseñó eso. Este es el único libro en verdad que me ha enseñado temor. Es el único libro que me enseñó y me cambió mi vida. Porque lo busqué con todo mi corazón. Porque lo deseé. Y un día me asqué de mi vida. Dije, esto es basura lo que yo tengo. Mi vida no vale nada. ¿A dónde voy? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho con mi vida? Pero decidí cambiar y decir, si tú eres Dios, si tú existes, cámbiame. Cambia a este hombre que no entiende nada. Enséñale el camino de la verdad. Y me cambió. Y me dio una vida de paz. No de falta de tribulaciones, porque tribulaciones tengo, pero yo vivo en paz. Yo vivo en paz. En las muchas y en las pocas yo vivo en paz. Sé lo que es que me falte y sé lo que es lo que no me falte. He tenido en abundancia y he tenido, pero hoy vivo en paz. Le doy gracias a Dios. Y quiero decirte algo. Bienaventurado el hombre que ha conocido la salvación. Bienaventurado el hombre que conoce esta palabra. Bienaventurado el hijo que permite que su padre le enseñe esta palabra y lo obedece. Bienaventurado el padre que conoce esta palabra para enseñar a su familia. Bienaventurado porque es un millonario. No le va a faltar nunca nada. Y una de las cosas más terribles que hay en el mundo es poder gobernar el alma. Poder controlar el alma. Poder darle paz al alma. Cuando Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Cuando Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No sé cuántos, y estoy completamente seguro que van a estar juntos conmigo en esto. ¿Cuántos en el mundo, que han vivido en el mundo, ven que su alma se desespera y se vuelve rebelde y ansiosa y que te quieres ahorcar de la desesperación que tú tienes del alma? Porque el alma se desespera por las necesidades de la vida, por la falta de paz.
Pero cuando usted viene a Cristo, y usted tiene a Cristo de verdad, y usted tiene tribulación y dificultades, usted ve que la vida es diferente. Usted tiene una manera de ver la vida distinta. Usted tiene una confianza y usted ya no entra en esa ansiedad y en esas desesperaciones que nos entra cuando no tenemos al Señor. El único que nos puede dar a nosotros reposo es Dios a través de Cristo. Es el único camino para alcanzar la paz, para alcanzar una buena familia, para alcanzar un testimonio de honor en la tierra y ante los ojos de Él. Es Cristo el único camino, hermano. No existen 3 dioses, ni 4, ni 5. No existen miles de intermediarios. Y les voy a decir, no seamos como el diablo. La palabra dice que el diablo le teme a Dios. Dice que él tiembla delante del Señor, pero no le obedece. Ahí está el problema. Los hombres todos hablan de que Dios, Dios y Dios, y Dios está conmigo y Dios esto, pero no le obedecen. Dime, si tú no obedeces a tu jefe, ¿tú estarías con él? Si tú no le obedeces a quien manda, ¿tú vas a estar con esa persona? ¿Y esa persona te va a dar la mano? Entonces, a Dios sí. Con Dios sí. No, yo estoy con Dios y no le obedezco. Él es un muñeco mío. Yo lo hice a Él. La insensatez de nosotros los hombres es terrible. Así es. El hijo desobediente va a tener la bendición del Padre. Aún el hijo desobediente va a tener el cuidado del Padre. No, hermano. Va a llevar el látigo del Padre. Entonces, ¿cómo con el Señor podemos estar nosotros en relación cuando no le obedecemos? Una familia que no obedezca la ley de Dios va a estar en comunión. Dice la palabra, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Es imposible. Entonces, ¿cómo es posible que yo pueda estar bien con mi padre si no estoy de acuerdo? Mi padre va a estar bien conmigo si no estoy de acuerdo. Mi esposa va a estar bien conmigo si no estoy de acuerdo. ¿Y voy a estar yo bien con Dios si no estoy de acuerdo? Si mi jefe le digo que no estoy de acuerdo, me va a sacar a patada. Váyase de aquí. Si usted no está de acuerdo conmigo, váyase de aquí. Entonces, a Dios lo tienen en una posición como que Dios es la marioneta de los hombres. Cuando nosotros somos los que tenemos que venir y humillarnos, buscarlo, respetarlo, obedecerle. Pero no queremos eso. Yo le pido a esta iglesia que piense en eso. No estamos aquí para jugar a la iglesita. Estamos aquí para respetar al Señor. Hoy casi no tenemos los jóvenes, más tenemos 2. Y al joven les digo, ustedes van a tener nietos. A los padres, perdón, y a los jóvenes, ustedes van a tener hijos. Acuérdense. ¿Por qué van a traer un muchacho a la tierra? ¿Y qué van a hacer con ese muchacho? ¿A dónde quieren que ese muchacho llegue? Piensen en eso. Y hoy que somos padres, cuidemos a nuestros hijos, protejamos a nuestros hijos. Muchos somos cristianos y nos llenamos la boca de que somos cristianos y vamos a una iglesia, pero no respetamos la ley de Dios. No guardamos a nuestros hijos, no protegemos a nuestros hijos. Vemos que los hijos hacen lo que y los padres no saben cuidar a sus hijos, pero somos cristianos, no conocemos ni la palabra. Como le dije el otro día, oí un pastor diciendo que no había un libro, que no venimos con libros para educar a nuestros hijos, y que había muchos libros de los psicólogos en las librerías hoy en día, gracias a Dios, decía él. ¿Y este libro? Si este es el mejor libro para educar a un hijo. Yo leí libros de psicología, leí libros de muchas cosas en las escuelas. Eso no me llevó a mí a un lugar verdaderamente valioso, hermano. Y la mayoría de nosotros
La mayoría de nosotros hemos pasado por, tal vez su vida no ha sido tan mala como la mía, pero estoy seguro que no ha sido buena sin Dios. Piensa, hermano, la necesidad de conocer esta palabra, de respetar esta palabra, de enseñársela a su familia, de hablar esta palabra. Y por favor, guarde esta palabra en su corazón. Ella es sabiduría. Ella es vida eterna. Ella es medicina a tu cuerpo. Esta es la palabra que te va a guardar del día malo. Esta es la enseñanza que te va a guardar de la tribulación. Está aquí. Pero muchas veces mucha gente la dice, sí, es la Biblia, yo creo en ella. Pero como el diablo, temen a Dios, pero no lo respetan. Tienen la Biblia, pero no las usan. No la leen. No la conocen. No conocen el mandamiento de nuestro Creador. Y es triste, hermano. Tenemos más o menos casi unas 18 horas de vida. Nos dedicamos a limpiar, a trabajar. Nos preocupamos por el pan de cada día. Pero la palabra eterna es más. Yo he visto tantas personas cristianas burlándose cuando una persona lee la Biblia. Otro cristiano. Burlándose cuando una persona ora. Lo he visto tantas veces. Se llaman ser cristianos. Porque del mundo es normal que se burlen de uno. Pero cristiano, burlándose de que la persona busca del Señor. Cuando esto es bueno, como dijo Dios, llegará un momento que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Hermanos, afánense por conocer la palabra de Dios. Aparten tiempo para leer la palabra de Dios, porque eso va a fortalecer su familia. Eso va a fortalecer su familia. Únanse como familia a conocer la voluntad de Dios. La iglesia no es la responsable de tu vida. Tú eres el responsable de tu vida. Dios no le dice, la iglesia es el responsable de la vida de nadie. Sí, aquí se instruye, pero Dios te llama a ti personalmente y te dice, tú no te vas a burlar de mí. No se lo dice a la iglesia, se dice, nadie se puede burlar de mí. Todo lo que tú siembres personalmente, singularmente, eso vas a recoger. A veces nosotros tenemos la costumbre de pensar que las iglesias son los responsables, las escuelas son los responsables, los gobiernos son los responsables. No. Tú eres responsable de tu vida. Para los jóvenes hay una parte aquí, para los muchachos. Se la voy a leer, está en el capítulo 4, me viene al corazón leerles. En el verso 2, hablando de las personas que son libradas del mal y de los hombres perversos, también dice que esta palabra, el verso 13 dice, de estos hombres que dejan el camino derecho para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan de las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Dice que la palabra de Dios te guarda de ese tipo de personas, pero también le dice a los jóvenes aquí, serán librados de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todo lo que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. La palabra te lleva, mira la importancia que es enseñarle al joven la palabra de Dios. Ella lo va a guardar
de la mala mujer y va a guardar a la mujer del mal hombre. Te va a guardar. Va a guardar tu familia. Te va a guardar, hermano. El que no tiene a Dios no sabe lo que se está perdiendo. El que no conoce la palabra de Dios no entiende la sabiduría que está dejando de conocer. Por eso yo le insto que usted tiene que leer la Biblia. Usted tiene que conocer este libro inspirado por el Creador. Muchos dicen, sí, Biblia. Esto no es un libro cualquiera. Es el libro que tiene la verdad. La única verdad para mi vida. La única. Él vino, murió y se levantó de entre los muertos. Y dejó dicho, el que quiera venga a mí y ve